Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nicole González Milán y tengo la bendición de en este día poder entrevistar a una persona que es sumamente importante para la congregación de la iglesia. Esta iglesia es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo, así que estoy hablando de nada más y nada menos que del pastor, el reverendo Carlos Negrón Sánchez. Esta entrevista se realiza a modo de conversación, a modo de conversatorio, para que más allá de conocer simplemente a nuestro pastor, tengamos la oportunidad de ver quién es más allá de lo que representa a nivel profesional. Así que me complace en este momento tener la oportunidad de conversar con una de las personas más importantes dentro de mi carácter personal de toda mi vida, mi guía espiritual, el reverendo, el pastor Carlos Negrón Sánchez. Saludos, pastor, ¿cómo se encuentra? Saludos, Nicole, muy bien, contento de poder compartir este ratito, ¿verdad? Y este conversatorio, y que sea contigo, pues una alegría muy grande. Y que este conversatorio también es importante señalar, se hace en celebración del 75 aniversario de nuestra iglesia, así que muy emocionada de poder conversar y conocer más allá de esa persona que se para en el podio de nuestra iglesia, más allá de una persona más a profundidad, ¿verdad?, de quién es el pastor Carlos Negrón Sánchez. Así que vamos a comenzar por lo básico, pastor, para que las personas conozcan un poco más allá de su perfil profesional. ¿Cuáles son los orígenes del pastor Carlos Negrón Sánchez? Bueno, Nicole, yo soy nacido en la ciudad de Nueva York en la década de los 60. Soy hijo de un matrimonio, como muchas familias, que viajaron de Puerto Rico a Nueva York buscando mejores oportunidades de vida. Mi papá y su familia cuando era un niño, mi mamá un poquito más adelante en su vida, y ambos se conocieron allá y se casaron allá, así que mi vida comenzó en la ciudad de Nueva York, y siempre estuvo ligada a la vida de la iglesia, en la comunidad Discípulos de Cristo de la Hermosa, en la ciudad de Nueva York. Es el lugar donde mi mamá me llevaba de bebé, de niño, y donde crecí, y donde recibí ahí las primeras enseñanzas, ¿no?, acerca de la fe, de la Biblia, de la palabra de Dios, las primeras experiencias también en la comunidad de fe, primeras experiencias con una figura pastoral, el reverendo Miguel Ángel Morales, que fue el pastor en aquel momento. Así que yo diría que los comienzos en términos de, ¿verdad?, de mi vida familiar y de mi vida espiritual también fueron ahí, en esa primera etapa, hasta los más o menos los 10 o los 11 años. Y dentro de esos comienzos, ¿cómo es que inicia su jornada pastoral? Bueno, ahí luego de esa primera etapa nos mudamos para Puerto Rico, y entonces ahí vengo a formar parte de la comunidad de fe, Discípulos de Cristo en Bonavista, en Bayamón, porque esa es la iglesia de mi familia, mi familia materna, ¿verdad? Mis tías, mis tíos. Tengo un tío pastor, reverendo Ezequiel Sánchez, que es de esa comunidad de fe. Ahí de ahí es mi abuela, así que toda esa parentela es de ese lado, es de esa comunidad de fe. Y ya ahí comienzan a darse unas experiencias en mi vida donde voy por lo menos empezando a notar, ¿verdad?, que Dios me está inquietando, ¿no? Me está invitando, me está llamando, está de alguna forma tocando mi corazón. Ya había empezado como a los 10 años en Nueva York, una experiencia que tuve en un culto un domingo, en la noche. Mi mamá me cuenta que cuando ella estaba embarazada, pues ella también tuvo una experiencia en una oración que hicieron por ella, donde ella recibió una palabra, ¿verdad?, que había algo especial en la criatura que venía. Así que ella también toda su vida tuvo en su mente que eso llegaría el momento de eso. Así que te diría que todas esas experiencias de alguna forma se fueron sumando, hasta llevarme en un momento dado a tomar la decisión de que era lo que yo quería hacer, ¿verdad?, a lo que yo quería dedicar mi vida. ¿Y en qué momento en específico usted tomó esa decisión? ¿Cuándo fue que ese llamado se fortaleció para que usted determinara, yo quiero ser pastor? Sí, bueno, fue el resultado de, vamos a decir, de un proceso de sensibilidad también. Siempre quise hacer algo que tuviera que ver con servir a otras personas.
Inicialmente en mi cabeza quería ser médico, pero médico para poder, ¿verdad?, ayudar a las personas como una profesión de servicio. Así que eso siempre estaba ahí. Y una vez en el campamento Morton, que es el lugar donde vamos en los veranos los jóvenes adolescentes de la iglesia, allí fue el día que realmente tomé la decisión. En una experiencia cúltica hubo una invitación, ¿verdad? Y ese fue el día que yo te diría que conscientemente yo dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. No tenía claro todavía muchas cosas, pero sí la decisión la tomé ese día. Pero fue como un año después, en una de nuestras convenciones, el reverendo Luis Francisco del Pilar, quien fue nuestro pastor general, esa noche específicamente hizo un llamado a las personas que tenían deseos de, ¿verdad?, de seguir una vocación ministerial, y esa noche fue que se cerró el llamado, ¿verdad? Y diría yo que se cerró esa invitación, ¿verdad?, que Dios me hizo, y ahí fue que realmente ya todo estaba determinado. Y ya cuando oficializa su jornada como pastor, ese primer trabajo, ¿cómo fue esa primera experiencia pastoreando una iglesia? Que siempre las primeras experiencias, hay Sí, como para todo el mundo siempre hay unos tropiezos, pero ¿cómo fue esa experiencia para usted, esa primera vez? la primera vez fue en Naranjito, en la comunidad de Cedro Arriba, en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en el barrio Feijó de Naranjito. Eso es un lugar hermoso, con gente hermosa, espacio de campo, ¿verdad? Así que la primera vez, como tú dices, siempre es un desafío, porque yo estaba estudiando en el seminario, y este asunto del llamado, pues uno no necesariamente sabe todo lo que tiene que hacer, así que uno va aprendiendo en la marcha, va cometiendo también novatadas, ¿verdad? Es parte del proceso de crecimiento. Así que fue emocionante, te podría decir, por ser la primera vez. Fue desafiante, porque hubo cosas que hubo que aprender en el camino, pero fue gratificante, ¿verdad? Porque hubo una relación de mucho amor, de mucho afecto y de mucho cariño con la iglesia en ese tiempo, ese poco tiempo que estuve allí. Así que yo creo que fue la base para yo poder, ¿verdad?, más adelante retomar y continuar esa jornada. Hay algo que es bien cierto acerca de pastorear una iglesia, y es que el pastor, en este caso usted, la figura principal de, ¿verdad?, de la iglesia, aparte del Señor, por supuesto, es que la labor del pastor es 24/7. Usted recibe mensajes de cada una de sus ovejitas, ya sea para oración, por alguna petición. ¿Cómo usted puede crear un balance entre el tiempo para dedicarle a la iglesia más su vida personal? Que eso es uno de los factores más importantes al momento de ejercer, ¿no?, lo que es el pastoreo. ¿Cómo crea ese balance entre todas sus responsabilidades? Bueno, debería comenzar diciendo que ha sido un proceso de aprendizaje. A diferencia de otros trabajos, pues obviamente el ministerio pastoral, pues no hay horarios ni hay días, ¿no? Aunque uno trata siempre de organizar eso. Por lo tanto, uno siente que uno está trabajando todos los días, todo el tiempo. O sea, no hay una manera de apagar, ¿verdad? Y decir, pues ya ponché, ¿verdad? Y ya no estoy, porque uno siente que uno lleva la vocación todo el tiempo, ¿verdad? Y siente que tiene que estar preparado para responder a todo el tiempo a cualquier situación que surja. Así que yo te diría que en el comienzo, pues uno anda con un espíritu un poco más romántico, ¿verdad? En el nivel de entrega y de sacrificio. Ya en otra etapa, cuando ya uno tiene familia y tiene hijos e hijas, pues ya ahí creo que uno mismo va creando la conciencia. Así que es cuestión de uno aprender ¿verdad? Y yo creo que todavía lo estoy aprendiendo, pero uno aprender a
a manejar y administrar todos los espacios de la vida de uno, ¿verdad? Sabiendo que todos, porque mi familia, ¿verdad?, es importante, sabiendo que el ministerio también es importante, la gente de la iglesia es importante, así que es como tú aprendes a manejar, ¿verdad?, esos espacios y cómo aprende uno a cultivar, ¿verdad?, esos espacios y sacar tiempo, obviamente, para poderlos atender. Así que es algo que yo creo que uno, mientras va ganando madurez, también con el tiempo, pues uno va aprendiendo, va aprendiendo. Otra cosa que es bien cierta es que en estos momentos vivimos en un mundo y en una sociedad de constantes desafíos, de constantes cambios. A base de eso surge mi siguiente pregunta. ¿Cómo usted ha podido adaptar su enfoque pastoral con los cambios que se están dando tanto a nivel cultural como a nivel social, incluso tecnológico, que estamos viviendo en esta actualidad del siglo XXI? ¿Cómo ha podido adaptar ese enfoque pastoral con todos estos cambios? Bueno, una de las cosas que hemos aprendido, ¿verdad?, en nuestra formación es que el trabajo de la iglesia, la teología y el ministerio siempre tiene que ser contextual, o sea, siempre tiene que responder al contexto donde estamos y a la realidad en la que estamos viviendo. Así que yo te puedo decir, Nicole, que he visto en estos 25 años de experiencia, he visto algunos de esos cambios, ¿verdad? Por lo menos los he podido percibir en la iglesia, en la gente, los cambios que el huracán, la pandemia y otras experiencias trajeron a la vida de la iglesia con relación a la tecnología y cómo se modificó la forma de hacer iglesia y de proyectar la iglesia. Así que los he visto, los he vivido, y lo que uno trata de hacer, y quizás es lo que yo he tratado de hacer, es tratar de mirar esa realidad y ver cómo puede ser más efectivo la comunicación del Evangelio, el acompañamiento a la gente dentro de esos cambios que han surgido, ¿verdad?, en el tiempo. Así que ha sido siempre un ejercicio de reflexión, obviamente de oración y de ajustes. O sea, uno ha tenido que hacer ajustes, ¿verdad? Ajustes en el sentido de la forma y la manera en que uno percibe el ministerio y uno percibe la iglesia. Así que si uno hace esos ajustes, pues yo creo que es más fácil manejar los cambios. Flexibilidad, ¿verdad? Flexibilidad en la realidad en la que uno vive y tratar de entender, ¿verdad?, lo que está ocurriendo y cuál es la mejor manera de responder. Lleva 25 años de carrera. 25 años de ministerio pastoral, sí. ¿Y cómo es que llega a la Iglesia de Discípulos de Cristo de Puerto Nuevo? Comentó que comenzó en Buenavista. Entonces, ¿cómo es que ahora, pues, verdad, llega a ser el pastor actualmente de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo? Bueno, pues eso es una historia que puede ser un poquito más larga, pero voy a tratar de resumirla. De Buenavista salí a pastorear en Naranjito. Luego tuve una etapa de mi vida sirviendo como capellán en un colegio, en la iglesia en Pájaros Candelaria. De ahí salí a pastorear a la iglesia en Sonadora, y de Sonadora llego aquí a Puerto Nuevo. Ese es el tracto, ese es el trayecto. Pero la realidad ha sido que por lo menos los lugares donde he estado, he sentido que Dios me ha llevado allí, y he sentido también que Dios me ha movido de allí. Mi cambio de Sonadora aquí, a esta iglesia que ya llevo 15 años aquí, de esos 25 años, fue un cambio, digamos, todos los cambios son difíciles, pero fue un cambio particular, ¿verdad? Porque era una comunidad a la que todavía amamos muchísimo y nos sentíamos muy bien allí, pero Dios se metió en el asunto, ¿verdad? En el corazón y en la mente, y surgió la oportunidad y la invitación de venir aquí
un domingo en la mañana y luego una serie de diálogos. Y cuando yo tuve la primera entrevista en esta iglesia, Dios estaba presente en el proceso de alguna manera de diálogo y yo sentí en mi corazón que yo estaba en el lugar donde Él quería traerme. Así que, y así es que yo llego aquí, ¿verdad? Convencido de que Dios me trajo a este lugar, al igual que la gente de la iglesia, ¿verdad? Y los que estaban en ese momento en los comités también. Después me confesaron que sintieron lo mismo, ¿verdad? La misma experiencia. Y aquí estamos celebrando los 75 años de historia de esta iglesia con mucha alegría, mucha 15 gratitud. años y los que faltan, porque usted es un pastor bien amado en esta iglesia. Y de esos, ¿verdad? 25 años que comenta que está en el pastoreo, ha tenido momentos que atesora en el corazón, pero también ha tenido muchos desafíos. Sí. Aparte del balance que tiene que hacer con los ajustes del tiempo, que para mí ese es uno de los retos principales que tiene, me gustaría preguntarle cuáles han sido esos desafíos que considera dentro del pastoreo que han sido los más retantes para usted, dentro de, ¿verdad?, de sus 25 años de experiencia. Sí, yo diría que los desafíos más grandes es uno mantenerse honesto, agradecido, sensible y mantener una actitud de entender que el llamado es de Dios, ¿verdad? La obra es de Dios y que nosotros somos servidores y servidoras en esa obra. El desafío de superar la idea de que la iglesia me pertenece, ¿verdad? Superar también la idea de que las personas están sujetas a mí como pastor, ¿verdad? Yo no lo veo de esa manera. Yo creo que cada ser humano tiene ¿verdad?, su capacidad de pensar, inclusive de disentir de lo que uno puede decir, ¿verdad? Y desarrollar su experiencia de fe, claro, acompañado pastoralmente, pero jamás pienso que mi palabra y mi pensamiento está por encima del de otras personas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues uno lucha con mantener ese sentir en el corazón. Yo creo que también el desafío de uno ser pertinente, ¿verdad?, a la vida de la gente y a la realidad en la que uno está viviendo. Siempre uno trata de hacer ese esfuerzo, ¿verdad?, de que lo que uno hace, de lo que uno diga sea pertinente y yo ser una persona consecuente con lo que digo, ¿verdad? No pararme para decir cosas que yo mismo no creo, que yo mismo no estoy viviendo, que yo mismo no practico. Así que eso es un gran desafío, ¿verdad? Porque en una posición como la que ejercemos los que estamos en algún ministerio, pues uno puede llegar el punto de uno desligarse y despegarse un poco, ¿verdad? Y llenarse quizás un poco de orgullo, ¿verdad? Y otras cosas. Así que eso es algo que he tratado de velar, ¿verdad? Con mucha insistencia. Y dentro de sus 25 años de experiencia, ¿cuáles han sido esos momentos que atesora en el corazón? Los momentos que más atesoro son los momentos que he tenido con la gente. Yo tengo viva en mi memoria visitas pastorales, gente que me invitó a su casa para almorzar, acompañar a personas en procesos difíciles de pérdida. Nunca olvido un momento dado a los inicios de mi ministerio pastoral que tuve que acompañar a la iglesia y una familia que perdió una hija a los 17, 18 años. Esa experiencia me ha marcado, ¿verdad? En el sentido de aprendizaje y del valor de uno estar presente en momentos tan buenos, pero a veces tan duros de la vida de la gente. Pero lo que atesoro son los encuentros con la gente, los diálogos con las personas,
lo mucho que he aprendido de la gente, ¿verdad? De personas, de iglesia que me han enseñado lo que es la humildad, que me han enseñado lo que es la solidaridad, lo que es el amor, que me han enseñado cómo aproximarse a la gente en su necesidad, en su dolor, en una visita a un hogar. Yo creo que esos son los tesoros más grandes, ver gente crecer, verte a ti crecer, por ejemplo, ¿verdad? Llegar aquí hace 15 años que eras una niña y verte crecer y convertirte en un ser humano extraordinario, ¿verdad? Con tantas cualidades y capacidades, y así otra gente también. Yo creo que la alegría más grande del ministerio pastoral es estar junto a la gente en sus procesos de vida. Eso es maravilloso. Y para culminar este conversatorio, pastor, me gustaría que en estos momentos pudiese darle un consejo o alguna recomendación a esos jóvenes que, al igual que usted, sienten ese llamado, ese interés, ese despertar de poder comenzar una jornada pastoral en su vida personal y profesional. ¿Cuál sería su consejo? Bueno, pues tengo que comenzar con ser honesto, en el sentido de que pienso que pastorear, ¿verdad?, en este tiempo es un desafío bien grande, un reto. Un reto grande, porque han habido, como hablábamos ahorita, muchos cambios en la cultura, en la sociedad, en la mentalidad de la gente. Así que esto es un tiempo, yo oro por mis compañeros y compañeras, pastores y pastoras más jóvenes que están comenzando, y oro porque sé que debe ser un gran desafío. Pero mi consejo, obviamente, a los que cada día toman esa decisión, ¿verdad? En nuestra iglesia Discípulos de Cristo hay muchísimos compañeros y compañeras y gente que cada día dan ese paso, ¿verdad? Y sienten que el Señor los está llamando y responden a ese llamado. Yo les diría que para mí lo más importante en el proceso de pastorear a las personas es buscar siempre la manera y la forma de acompañar y de estar presente en la vida de las personas, como decía ahorita, particularmente en sus procesos de vida. Que el ministerio pastoral es uno esencialmente de acompañamiento, de acompañamiento en los procesos de vida, de acompañamiento en el crecimiento, en el desarrollo de la fe, y de presencia, ¿no? De uno estar presente en la medida, obviamente, que uno puede en esos procesos de vida. Y también nunca perder el deseo y la capacidad de aprender, ¿verdad? El deseo de estudiar, de indagar, de leer, de conocer, de otros temas que a veces no tienen que ver nada con la teología o con la religión, sino con otros aspectos de la vida, la literatura, la poesía, la música. Yo creo que todas esas cosas nos enriquecen, ¿verdad? Y sobre todo nos sensibilizan como seres humanos, y a la misma vez enriquece nuestra vida ministerial y nuestra vida pastoral. Nunca llegar a ese punto de creer que lo sabemos todo, ¿no? Siempre mantenernos abiertos a lo nuevo que Dios quiere mostrarnos por los caminos misteriosos que Dios quiere hacerlo. Pastor, hemos llegado al final de este conversatorio, pero yo me he disfrutado esta conversación de principio a fin, así que le agradezco muchísimo por su tiempo, y para mí ha sido un honor poder conversar con usted, un privilegio y una bendición muy grande, porque como bien dijo, usted me vio crecer, así que yo crecí en los pasillos de esta iglesia, así que tener la oportunidad de entrevistarlo, de conocer su historia, más allá de conocer quién es el pastor, tener la oportunidad de conversar con la persona que está detrás del pastor. Así que le agradezco mucho por su tiempo. Bueno, gracias, Nicole. Ha sido una alegría para mí tener esta conversación, que creo que nunca la había tenido, ¿verdad?, de esta forma, y sobre todo en el contexto de los 75 años de esta iglesia, que ha sido una parte tan importante, tan significativa de mi ministerio pastoral. ¿Cómo no hablar de mi llamado en este lugar
que nos ha dado tanta alegría y tanto amor. Así mismo es, y les recuerdo que esta semana continuamos con la celebración del 75 aniversario de nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo, mejor conocida como la Iglesia del Amor Fraternal. Así que para mí ha sido un honor y un privilegio entrevistar al pastor, reverendo Carlos Negrón Sánchez. Gracias a todos los que se conectaron y están viendo este conversatorio. Que Dios les bendiga.